Mi primera tumba fue de agua, la segunda de tierra. Pero yo me he ido a trabajar con Dios. Y mi espíritu habita esa enorme fosa común que es el río Cauca, al lado de cientos de víctimas y desaparecidos que piden justicia. Años después, veo que algunas cosas siguen igual. Mientras los humildes solo tienen tiempo para sobrevivir, los poderosos se dedican a reforzar sus imperios. Mientras a los humildes se les excluye de la educación, los poderosos escriben libros con su versión de la historia, la que oculta sus crímenes, claro. Mientras los hijos de los humildes se matan entre ellos por orden de sus superiores, los hijos de los poderosos son educados para fabricar crisis y alimentar guerras, para conservar el poder que les permite seguir concentrando en sus manos toda la riqueza, para que lo que es de todos pase a ser su propiedad privada. Poco a poco, en secreto, gradualmente para que no haya una revolución. La ignorancia y el desespero hacen creer a muchos que el camino a la paz es más violencia, y por eso buscan un pacificador, una especie de padre autoritario, un mesías matón. Olvidan que la historia está llena de tiranos que han aprovechado el miedo y el odio para legitimar sus abusos de poder, para rodearse de mercenarios dispuestos al genocidio y de oportunistas que sueñan con el saqueo. Pero otras cosas han cambiado, porque a pesar de la desinformación, del ruido y de la fuerza, los colombianos, hartos de tanta muerte, han entendido que no pueden dejarse dividir, que deben bajar todas las banderas para poder izar juntos la de la paz, y que esta solo se consigue con verdad y reparación. 300 años como colonia y 200 como país han dibujado a lo largo del territorio colombiano la anatomía de nuestra violencia, la geografía del despojo. La madre de nuestro conflicto es la injusticia y el padre la impunidad. Por eso los despojadores se oponen a los acuerdos de paz, para no ser juzgados, para conservar lo que han robado, para no tener que devolver los 6 millones de hectáreas que sus paramilitares le han quitado a los campesinos, para no desmontar los cánceres de la coca y la minería ilegal con las que financian las bandas criminales a su servicio. Bandas dedicadas a matar campesinos que reclaman sus tierras, a excombatientes que creen en la paz y a activistas sociales que nos defienden a todos. Quienes en nombre de la seguridad apoyan el militarismo, desconocen que la paz no es un equilibrio de terrores, ni el silencio tras una masacre. La paz es un continuo personal y colectivo de justicia y libertad. 500 años de dominación, guerras y atrocidades nos han enseñado que las armas que necesitan nuestros hijos son los libros, que la única guerra en la que todos debemos estar es contra la pobreza, y que los poderosos tienen el monopolio de la fuerza, sí, pero podemos derrotarlos si nuestra estrategia es la desobediencia civil, pacífica pero rotunda, tan masiva que sea incontestable, que nos permita cambiar las leyes escritas para enriquecer a pocos por otras que garanticen justicia para todos, para que por fin 50 millones tengamos un proyecto común, que ningún hombre o mujer, nacional o extranjero, pueda escribir nuestro destino o intentar arrasar este río de vida llamado Colombia.